Muy bien, seguimos estudiando la epístola que Pablo escribe a la iglesia en Colosa, conocida por todos nosotros en la Biblia como Colosenses, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 4, ya nos queda muy poquito para terminar, para concluir esta epístola que comenzamos, pues yo me atrevo a decir que antes del verano, y empezamos pues todos los domingos a ver una porción de esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Colosa. Y bueno, ya, gloria al Señor, estamos terminando, no porque estemos deseando, sino porque hemos aprendido muchas cosas que el Señor nos ha enseñado por medio de esta epístola de Colosenses capítulo 4. Y el texto que nos corresponde en el día de hoy es el capítulo 4, versículo 2 al versículo 6. Capítulo 4, del versículo 2 al versículo 6. Y vamos a orar al Señor una vez más por esta palabra que vamos a estar meditando y estudiando en esta tarde. Señor, te seguimos dándote las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Tenemos un corazón agradecido, Señor, a ti por todo lo que nosotros podemos observar de cómo tú, Señor, estás bendiciéndonos a nosotros que estamos aquí y también a nuestros hogares. Y, Señor, te seguimos poniendo nuestras vidas en tus manos, Señor, y también nuestras casas, para que esta palabra que tú vas a hablar con nosotros en esta tarde, nosotros podamos compartirla con aquellos que no están con nosotros en esta tarde aquí. Que tú nos dé oportunidad para poder hablar y no callar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Señor en su palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, nosotros hemos estado viendo desde el versículo 18 hasta aquí cómo Dios está estableciendo el orden en el hogar por medio de los roles que ocupa cada uno, hablando a la esposa, hablando también al marido, hablando a los hijos, también a los padres con los hijos. Después, el domingo pasado, nosotros estuvimos viendo cómo también habla a los siervos, que es la figura inmediata, ¿verdad? La figura inmediata a la familia que formaba parte del hogar cristiano, del hogar que seguía el testimonio cristiano. Y después también habla a los amos, que es el versículo 1 del capítulo 4 de Colosenses. Nosotros hemos comenzado a partir del versículo 2 y aquí habla directamente acerca de la oración. Aquí está comentando algo de suprema importancia para que todo lo que Dios ha hablado anteriormente funcione. Todo lo que Dios ha tratado por medio de la boca y de la vida del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa y también nosotros en nuestros días, funcione en ese orden que Dios establece. Hermano, una pregunta que te quería hacer en este momento. ¿Has hablado con tu marido, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con alguien en el día de hoy? Yo me imagino que sí. Que desde que nos levantamos por la mañana, alguien nos cruzamos, ¿verdad? Y tenemos este don, este regalo que es el hablar, que es el expresarnos y de poder hablar con los nuestros. Y cuando hablamos con los nuestros
nos responde y se crea lo que nosotros sabemos como la comunicación, ¿no? Hay una comunicación, ¿verdad?, palpable, visible, cuando estamos dialogando unos con los otros. Hermanos, nosotros también recordamos de que un día Dios te buscó para hablar contigo. Un día nosotros tenemos este testimonio vivo de que podemos recordar que de una manera u otra, ¿verdad?, el Señor vino a nuestro encuentro, ¿verdad?, como nos habla en la parábola de este pastor que sale a buscar la oveja perdida, ¿verdad? Esta 100 que tenía, una se desvió y este pastor va en busca de esta oveja perdida y cuando la encuentra se la echa a sus hombros y la lleva juntamente con las demás. Bueno, esto pasó un día con nosotros. El Señor vino a nuestro encuentro y no solamente nos cogió y nos llevó al redil, sino que crea una conversación con nosotros por medio de la revelación de su santa y bendita palabra. Hermano, podríamos nosotros decir así, comenzar con esta pregunta: ¿por qué es importante que oremos como cristianos? ¿Por qué es importante que oremos como cristianos? Y todos nosotros hemos escuchado siempre, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Así de sencillo y de simple. Orar es hablar con Dios. Nos gusta más orar que rezar porque orar, estás manifestando cómo te sientes. Estás compartiendo de ti mismo con el Señor que está contigo y que lo único que quiere es escuchar cómo te sientes, lo que necesitas, lo que estás entendiendo, no estás entendiendo a la luz de lo que estás leyendo, y tú le estás pidiendo al Señor de que te dé la sabiduría, que te dé el discernimiento para entender lo que a veces nosotros no entendemos. Hermano, pero ¿por qué es importante que oremos como cristianos? Bueno, yo he puesto aquí esta cita de Tim Keller que a mí me ha gustado muchísimo y es muy bíblico. Él dice así: la oración es importante para el cristiano porque esta enseña la continuidad de una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y su gracia, la que con el tiempo se convierte en un pleno encuentro con Él. Y esta parte última me encanta, la que con el tiempo se convierte en un pleno encuentro con Él. Quiere decir, hermano, nosotros oramos con el Señor porque el Señor comenzó a hablar con nosotros un día. El Señor nos llamó un día y nosotros respondimos. Y no solamente respondimos en aquel entonces, sino que nosotros seguimos respondiendo a todo lo que el Señor sigue al día de hoy hablando por medio de su palabra de revelación con cada uno de nosotros. Así que nosotros lo que estamos haciendo es respondiendo a lo que el Señor está hablando con nosotros, creando así una comunicación con Él. Y el seguir orando me lleva a este pleno encuentro que un día tendré cara a cara con mi Dios. Esta es la esperanza que todo cristiano tiene, de lo que estamos aquí hablando y teniendo de comunión con Él, un día lo veremos cara a cara al Señor. La oración también es importante para el cristiano porque la oración nos cambia. La oración, cuando hablamos con Dios, nos cambia. Y Pablo está diciendo aquí, perseverar en la oración porque esto hace bien para cada uno de nosotros, porque la oración nos cambia. También hay esta cita de Philip Yancey, un autor que me gusta, americano, y él dice acerca de la oración lo siguiente: cuando oro, cambio mi punto de vista, alejándolo de mi propio egoísmo, porque somos egoístas, porque nosotros buscamos lo nuestro, aunque tú no quieras reconocerlo, pero estamos siempre diciendo, lo primero soy yo y después los demás, de lo que venga después. Y en la oración pasa también lo mismo, lo que pasa es que Dios trabaja por medio de la oración para que yo no sea un egoísta. Subo por encima de la línea de los árboles, sigue diciendo Philip Yancey, y miro hacia abajo, a la pizca de polvo que soy, contemplo las estrellas y recuerdo qué papel podré desempeñar yo o cualquiera de nosotros en un universo que se halla más allá de toda comprensión. La oración es el acto de ver la realidad desde el punto de vista de Dios. Magnífico esta última parte. La oración
es el acto de ver la realidad desde el punto de vista de Dios. Porque yo siempre busco ver el punto de vista a través de mis ojos. Y no es a través de mis ojos, es a través de Dios que yo tengo que ver lo que no estoy viendo de mi vida. Por eso es importante la oración, porque cuando yo me dirijo a Dios en oración, lo que estoy buscando es que Dios me señale el pecado, Dios me muestre aquello que está oculto en mi corazón, sea la perspectiva de Dios en mí y no la perspectiva mía la que siga reinando en mí. Porque la perspectiva mía que tengo yo de mí es para defender mi pecado, es para ocultar lo que no quiero que la gente sepan de mí. Así que yo estoy interesado y debo de seguir interesado por la oración, esta comunicación con mi Dios, para que Dios me muestre su voluntad, para que Dios me muestre lo que está funcionando mal dentro de mi vida. ¿Para qué? Para que yo lo quite y para que yo glorifique al Señor. Para que yo lo quite y yo glorifique al Señor. Hermano, también la oración es una señal, es una marca de que realmente uno es cristiano. La oración en el cristiano es una marca, es una señal de que uno es cristiano. Se recuerdan del apóstol Pablo cuando tiene el encuentro con el Señor de camino a Damasco, ¿verdad? Se queda ciego y Dios busca a Ananías y le dice, mira, ve a la casa tal, ¿verdad? Y habla a Pablo. Saulo te está esperando, ve para allá. Y interesante lo que dicen estas palabras. Ve porque él ora. Esto es una señal, esto es una marca, es una evidencia de que un cristiano es cristiano. ¿Por qué? Porque habla con Dios. Hermano, yo no me puedo creer, y no existe un cristiano que pueda tener mucho entendimiento, que pueda ir a la iglesia, que pueda saber mucho de muchas cosas, históricamente hablando, de lo que ha vivido el pueblo cristiano. Pero si no ora, no es cristiano, será un historiador, será alguien que tenga entendimiento, pero esta persona no ha tenido un encuentro vivo y real con el Señor. ¿Por qué? Porque no ora. El cristiano que ora es la persona de que expresa con su oración de que la vida de Cristo se mueve en el cristiano. También Juan Carlos Reilly dice así: el primer acto de fe es hablar con Dios. La fe es para el alma lo que la vida para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Y sigue diciendo, ¿cómo puede una persona vivir sin respirar? Pregunta Reilly. ¿Y cómo puede una persona creer sin orar? Es una incongruencia. Bueno, Lutero lo expresaría de esta manera, diciendo, Lutero dice, ¿qué es la fe sino pura oración? ¿Qué es la fe sino pura oración? Quiere decir, hermano, que nuestra fe la expresamos por medio de cómo nos relacionamos con Dios por medio de la oración. Es un medio de tanto que Dios da a nosotros para nosotros tener comunión con Él. Es un medio de gracia la oración. Hermano, es por la oración que también nosotros tenemos la seguridad de que el Señor está recibiendo nuestras palabras. Hermano, nosotros no oramos al vacío. Nosotros no hablamos por hablar. No. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando tú estás hablando al Señor, el Señor está ahí escuchando tus palabras y cada una de tus oraciones son recogidas. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermano, cuando tú te acercas para hablar con Dios, tú te acercas en esta disposición de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como nos dice el autor de Hebreos. Y después dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que cuando tú oras
al Señor, tienes la seguridad de que el Señor está recibiendo cada una de tus palabras. No cae en saco roto. El Señor está pendiente a sus hijos para recibir la oración. ¿Y cómo Dios responde a las oraciones de su pueblo? ¿Cómo Dios responde cuando nosotros buscamos en oración al Señor? Bueno, nosotros conocemos esta parte, ¿verdad? Dios te responde a las oraciones con sí, te lo doy, lo que me estás pidiendo, no, esto no está bien, no te lo voy a dar, o todavía no es el tiempo para que lo recibas, ¿verdad? Nos toca esperar, y no nos gusta esperar, pero forma parte de ese procedimiento, de ese proceso, como aquel que siembra algo, y aunque tenga muchas ganas de tenerlo al día siguiente, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para recibir lo que sembramos. La oración pasa tanto de lo mismo. Y por último, tengo algo mejor para ti de lo que me estás pidiendo. Me encanta esta, porque a veces nosotros estamos pensando de que lo que le estoy pidiendo es lo único y es lo mejor. Y Dios tiene algo mucho más grande de lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Se acuerdan de Efesios 3:20? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano, cuando nosotros le pedimos algo, nosotros tenemos que entender que Dios es mucho más de lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios te va a dar mucho más a veces de lo que nosotros le estamos pidiendo a Él. Hermano, primer encabezado aquí, la oración es uno de los medios de gracia que Dios nos da para nuestro bien. Bueno, ya más o menos lo hemos estado diciendo. Pero ¿por qué Pablo enfatiza la práctica de la oración constante con la palabra perseverar en la oración? Lo repito, ¿por qué Pablo enfatiza la práctica de la oración constante con la palabra perseverar en la oración? Bueno, primeramente, porque nosotros somos tentados a no orar. Nosotros somos tentados por el enemigo, por Satanás, para no orar. Lo que le incomoda al enemigo es que nosotros estemos buscando de la presencia del Señor en oración. Así que Pablo, que es conocedor de la debilidad del cristiano, lo que está diciendo, no, ustedes tienen que perseverar, tienen que ir en contra de la naturaleza que está pidiendo de no buscar al Señor en oración. Hermano, expresiones como esta: no tengo muchas ganas de orar, no se me apetece, yo quisiera orar, pero no puedo, siento una pereza intensa, es un sentimiento de reticencia, casi como de rebeldía. Cuando pienso que he de orar, se me hace una montaña, una cuesta arriba, y lo voy posponiendo. Bueno, ya mañana busco el tiempo que no tengo ganas hoy de orar, lo pongo para mañana, ¿verdad? Mañana voy a buscar un horario dentro de mi agenda para yo estar a solas con el Señor, hablando con Él. Hermano, lo cierto es que nosotros vamos posponiendo y cuando nos damos cuenta no oramos. Y es que aquí se ve la evidencia de lo que pasa en muchas iglesias. Que muchos pastores están diciendo, yo quiero a la gente que está en el domingo, pero también en la reunión de oración. Yo quiero a la gente que viene en el domingo, también en la reunión de oración. Porque en la reunión de oración es cuando menos gente o disminuye el número de personas de la iglesia. Romanos 7, 19 dice, el bien que quiero no lo alcanzo, y el mal que no quiero, esto hago. Esta es la realidad del cristiano. Tenemos muy buenos propósitos, pero a la hora de la verdad no llegamos a alcanzarlo, y el mal que no quiero, esto hago. Hermano, también Efesios 6:12, una evidencia de la lucha que mantiene el cristiano con nuestro opositor, con nuestro enemigo. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, es una lucha la que nosotros enfrentamos
la cual nos lleva a buscar de Dios. C.S. Lewis, este autor tan conocido de las crónicas de Narnia. Si alguien no sabe quién es C.S. Lewis, con decir, ¿has visto la película de Crónicas de Narnia? Ahí ya nos situamos y ya sabemos las Crónicas de Narnia. Bueno, el autor C.S. Lewis es un cristiano bien comprometido y él escribió un libro en el que habla sobre las cartas del diablo a su sobrino. Y es muy interesante este libro, una literatura que hace ver las estrategias, las sutilezas del enemigo, las trampas que intenta de enseñarle a su sobrino para tentar a los cristianos, para desviarlos del camino correcto. Y él llega a decirle así, lo mejor siempre que sea posible es dejar por completo al cristiano de toda intención seria de orar. Persuadirle a una oración enteramente espontánea, interior, informal y sin regularidad. Es lo que muchas veces nosotros caemos a hacer. Cuando nos acordamos de orar son como palabras sueltas, cortas frases. Si nos acordamos, oramos dando gracias a los alimentos, ¿verdad? Y algo así muy esporádico y superficial. Hermano, cosas que deberíamos de tener en cuenta, aplicaciones para nuestras vidas. Nunca esperes a tener ganas o a encontrar el momento perfecto para orar. Porque te vas a encontrar siempre oposiciones, impedimentos, y buscando ese momento lo vas a dejar para otro momento cuando tengas ganas o sea el momento adecuado. No, es cuestión de disciplina, es cuestión de saber que por la adversidad que yo voy a enfrentar, yo tengo que buscar el momento con el Señor para yo estar fortalecido y yo estar bien con Él. Hermano, no importa que sea poco, más vale poco y bien aprovechado que mucho y no te enteres de lo que estás orando. Y eso pasa muchas veces. Se ora mucho, mucho, mucho y el corazón y la cabeza no está en lo que se está hablando. No, más vale poco. Y siendo consciente de cada una de las palabras que estás hablando al Señor, y siendo consciente que la estás sintiendo cada una de las palabras porque se mueve desde el fundamento de la necesidad para que el Señor te responda en aquello que le estás pidiendo. Hermano, dice Mateo 25, versículo 21, cuando habla de la parábola de los talentos y viene a revisar qué se ha hecho con estos talentos. Me encanta cuando dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Tenemos que comenzar con lo poco, porque la palabra dice que sobre mucho te pondré. Si nosotros sabemos ser fieles en lo poco, el Señor te va a dar mucho. Así que todo se empieza por poco para llegar a mucho en el Señor. Y la oración pasa tanto de lo mismo. Otro aspecto importante que nosotros tenemos aquí, busca estímulo adecuado para este momento de oración. Ante la desgana, ante la apatía, ante todo lo que el enemigo pone para que no ore, tú tienes que buscar estímulos para hacerte sentirte bien en medio de ese momento. ¿Cuáles son? Bueno, tú te conoces mejor delante del Señor. Hay algunos que le viene bien poner una alabanza que le inspire, que le llene por medio de lo que está cantando para hablar y derramarse delante de la presencia del Señor por medio de esa música que está escuchando. Hay otro que necesita a lo mejor leer un libro, un buen libro que le recuerda ciertas cosas que vivió en el pasado y ese libro como que lo vuelve a reconectar nuevamente con el Señor. Hermano, sea cual sea, lo que te sienta bien, lo tienes que hacer para orar a Dios, para hablar con Él. Hermano, y por último, sé cuidadoso con lo que amas para no bajar la guardia. Hermano, el acomodarte a una situación y no vigilar, esto es un peligro. Esto es un verdadero peligro. Y cuando dice aquí, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, está diciendo la palabra del Señor de que nosotros tenemos que vigilar de todo aquello que nos hace bien, de todo aquello que es una bendición. Hermano, estar en comunión con el Señor es motivo más que justificado para nosotros ser vigilantes de que no haya nada que me desvíe de estar en la presencia del Señor. En mi compromiso, mi responsabilidad que yo he asumido delante de Él para pasar un tiempo a solas con Él y hablar con Él. ¿Se acuerdan? El Señor se lleva
a 3 de sus discípulos y se lo encuentra dormido. Y bueno, creía que lo tenía aquí, pero no. Es en Mateo capítulo 26, lo podemos leer en un momento, y cuando va a mirar cómo estaban, nosotros vemos que le dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es el problema de cada uno de nosotros. Podemos tener muy buenos propósitos, muy buenos deseos, pero partimos de la realidad de que nuestra carne es débil. Necesitamos estar velando y estar orando para que no entremos en esta tentación y en esta caída estrepitosa que solamente nos defiende de no caer en este momento si nosotros estamos orando y buscando al Señor. Y la palabra del Señor también dice con acciones de gracia. Hermano, la alabanza surge mayormente de la admiración que nosotros tenemos por nuestro Dios, por el deseo de estar alabando al Señor, reconsiderando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hermano, cuando nosotros buscamos al Señor en oración, cuando nosotros le estamos pidiendo lo que necesitamos de Dios, no podemos dejar de ser agradecidos con lo que el Señor ya ha respondido, con lo que el Señor ya nos ha dado, con cosas que estamos pidiéndole a Él y el Señor ha respondido a nuestras súplicas y nuestras oraciones. Segunda de Crónicas 5:13 dice: alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Último párrafo. No podemos hacer nada bueno sin la intervención de Dios en nuestras vidas. Hermano, es muy común cuando tenemos un examen o tenemos un primer día de trabajo, pedirle a la persona, o por lo menos eso es lo que nosotros escuchamos fuera de aquí, pedir a las personas, deséame suerte, ¿no? Las personas que no tienen a Cristo en su vida, las personas que no son cristianos, dicen, deséame suerte, para que todo me vaya bien en este día de hoy, ¿verdad? Hermano, el cristiano no pide que le deseen a uno suerte, sino más bien el cristiano lo que le dice a los demás, mira, ora por mí para que este primer día, esta prueba que tengo que hacer, este examen que tengo que hacer, vaya bien, el Señor esté conmigo, guardándome, librándome, siendo mi fortaleza, indicándome el camino a seguir. Bueno, el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí también, nosotros lo podemos ver, es que le está pidiendo a la iglesia de Colosas de que oren por ellos, para que, predicando la palabra del Señor, se abran puertas para que las personas que oigan realmente en su corazón la palabra del Señor, oigan la palabra del Evangelio, como dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermano, el apóstol Pablo consideraba del Evangelio, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De modo que él sabía el poder que había intrínseco en el Evangelio y en la proclamación del Evangelio, pero él sabía también de que esto no era suficiente, que él necesitaba de las oraciones de sus hermanos a la hora de poder proclamar el Evangelio, para que este Evangelio pudiera tocar el corazón de las personas. Así que, hermanos, nosotros tenemos un compromiso, esta iglesia tiene un compromiso con la oración. Nosotros vamos a seguir orando miércoles tras miércoles, haya quien haya. Poco o mucho, esperemos y deseamos de que esto sea y sea abrazado por la iglesia, para entender de que es importante que la iglesia del Señor sea conocido como casa de oración, para que los hermanos puedan estar aquí orando al Señor, para que los hermanos puedan estar aquí hablando con Dios y puedan estar intercediendo y puedan estar exponiendo las necesidades que esta iglesia tiene al Señor.
Hermano, ahora bien, lo que está aquí mostrando el apóstol Pablo es la oración para que realmente la oración sea el canal de bendición, abriendo el corazón de aquellos que no conocen al Señor para escuchar de la palabra de Dios. Y de paso tengo que recordar un poco acerca de lo que no es evangelización al día de hoy. Hermano, evangelización, de lo que hoy se está haciendo de la evangelización, es basada en la experiencia. Hermano, no es hablar de la experiencia, de quién yo era y quién yo soy ahora, y yo hablar de muchas cosas que el Señor ha hecho en mi vida y de qué bueno soy yo al día de hoy, cuando el Señor viene a mi encuentro. Eso no es evangelizar, eso es hablar de ti, eso es hablar de tu testimonio, y un testimonio flaco de que no está Cristo por ningún lado, y si está es muy poco, porque lo que más está escuchando la otra persona es lo que menos tiene que escuchar, que es hablar de ti mismo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Nosotros tenemos que hacer honores y honrar el nombre de Cristo en nuestra manera de hablar siempre de Él. Hermano, hay personas que hablan mucho de sí mismos, hablan mucho de su testimonio y poco de Cristo. No, el pecador necesita ser confrontado con su pecado. Necesita ser confrontado con lo que está mal en su vida. El pecador necesita escuchar del amor de Dios. El pecador necesita escuchar de que Cristo ha muerto por él en la cruz del Calvario. Y que no hay otro camino que no sea Cristo para creer y para vivir por medio de él. En segundo lugar, la evangelización basada en el yo. Bueno, es más o menos lo mismo, y yo creo que me he adentrado un poco hablando en el primer punto, también del segundo. Porque lo que se pretende es que no sea uno el protagonista de la historia, sino es Cristo. Y en tercer lugar, evangelización de la conveniencia. Bueno, esto está haciendo mucho daño al día de hoy a la iglesia que está persiguiendo la sana doctrina de la Reforma Protestante, los principios de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque hay iglesias por ahí, estábamos comentando cuando llegamos, ¿no? Que hay iglesias por ahí que están enseñando y están predicando cosas que realmente están muy alejados de los fundamentos de la verdad, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y desde aquí tenemos que decir siempre, cuidado con lo que se escucha, con lo que se ve y se sigue en internet. Porque hay aberraciones doctrinales que están haciendo realmente algo muy contrario, muy opuesto a lo que la palabra del Señor nos enseña. Una de ellas es la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que enseña, mira, lo que importa es lo que tú des, porque de la manera que tú das, tú vas a ser bendecido. Y se piensan de que uno dando todo lo que tiene, uno va a lograr mucho más. Y se convierte la iglesia en una empresa de dinero. No, hermano, el Evangelio me enseña siempre su gracia y su amor para vivir luchando contra el deseo de mi carne, para yo no seguir la carne, sino seguir a Cristo. Pedir para que sepamos hacerlo empoderado del Señor. Esta tiene que ser nuestra manera de vivir. Pedirle al Señor que nosotros sepamos vivir empoderado de la presencia de Cristo. Aquí último, parece que está pillado con la pantalla, la luz del proyector, dando un testimonio público de aquel que nos ha convencido de nuestros errores. El problema aquí es que creemos estar bien en nuestra ignorancia, ¿verdad? Bien porque no nos observamos a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, o bien por vivir como necios, es llevando la vida cristiana de manera legalista. Pero nosotros aprendemos a la luz de la palabra del Señor que nosotros tenemos que andar sabiamente para con los de afuera, como dice aquí en el versículo 5, y ya desde el versículo 4 está diciendo el apóstol Pablo, para que lo manifieste como debo de hablar, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Hermano, Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice: «Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como un crucificado». Y en el versículo 3 dice: «Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Y después dice: «¿A quién anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre». Hermano, la oración nos lleva también a saber cómo preparar la situación para que nosotros hablemos glorificando al Señor, para que el Señor sea el centro de la atención de la persona que nos escucha y no nosotros. Y en el versículo 5, ya lo último, dice: redimiendo el tiempo. Hermano, yo no sé si te das cuenta, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y pasa muy rápido. Y pasando muy rápido el tiempo, nosotros tendríamos que pensar así: ¿cómo yo estoy invirtiendo en este tiempo que me está regalando Dios todos los días? ¿Cómo estoy viviendo en este tiempo? ¿Estoy aprovechándolo o no lo estoy aprovechándolo en la presencia del Señor? ¿Sé más del Señor o sé menos del Señor? ¿Tengo más fe o tengo menos fe? Si tengo menos fe es porque realmente el conocimiento de la palabra no está alimentando tu alma. Y si no está siendo alimentada tu alma del conocimiento de la palabra, tu fe va a ser acorde a tu conocimiento. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y quiero acabar con este texto de la palabra del Señor. Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta es la realidad. Ahora estamos más cerca que cuando creímos de la salvación eterna. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Está claro, hermano, que lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que si hemos desaprovechado el tiempo, ya es hora de levantarse del sueño. Ya es hora, por toda la paciencia que el Señor está teniendo con nosotros, de que nos levantemos y que sigamos hacia adelante, como la palabra del Señor nos dice que debemos de hacer, aprovechando el tiempo. Y aquí acaba en el versículo 6 diciendo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, está diciendo la palabra del Señor, cada uno es uno diferente. Y tú que estás conociendo el carácter de tu hermano o de tu hermana, háblale acorde a cómo es. No le hable como le habla a otra persona que a lo mejor le habla de una manera que puedes pensar: bueno, si yo le hablo así, pues lo hablo también a este igual. No, puede herirle, puede sentirse mal. Hermano, compasión, amor, misericordia, sensibilidad, son palabras que deberíamos de tener con nosotros para saber que conociendo a nuestro hermano o nuestra hermana, tenemos que hablarle acorde a lo que le va a hacer bien en nuestra conversación. Bueno, terminamos orando al Señor y pasamos a la celebración de la Cena del Señor. Señor, te damos las gracias por recordarnos, Señor, la importancia de la oración, Señor. La importancia que tiene el hablar contigo, el compartir nuestras vidas contigo, Señor. Esto es una muestra de la confianza que debemos de tener siempre puesta en ti, Señor. Señor, queremos aprovechar más el tiempo orando, hablando contigo y compartiéndote
nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras necesidades, para que tú, Señor, en todo tiempo, en todo momento, nos estés dirigiendo, Señor, para que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de tu nombre, Señor. También te rogamos, Señor, de que tu iglesia, aquí presente, y los que no están, Señor, entiendan esta importancia de orar por aquellos que aún no han llegado a este lugar, Señor, para que tú nos abras también puertas para predicarles tu palabra, sabiendo que no estamos solos, que tú estás con nosotros y con aquellos que vamos a hablar tu palabra, para que nos escuchen, Señor, y para que tu palabra haga mella en sus corazones, Señor, para que tu palabra haga morada en los corazones de aquellos que le hablemos de ti, Señor. Prepara los corazones de nuestra familia, de aquellos que resisten todavía a tu palabra, Señor, de aquellos que le hemos hablado y tú conoces, Señor, vecinos, compañeros de trabajo. Oh Señor, muévete en sus corazones, en sus vidas, Señor, porque queremos ver estas vidas rendidas delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Señor y Salvador de ellos, Señor, como nosotros un día lo declaramos y lo hicimos, Señor, porque tú viniste a llamarnos, tú viniste a nuestro encuentro, y si estamos aquí, Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por el trabajo que tú comenzaste un día a hacer en nosotros, Señor. Señor, nosotros creemos firmemente que tú puedes hacer lo mismo en la vida de aquellos que te tenemos presentados, Señor. Señor, acuérdate de cada uno de aquellos que están sin ti, Señor, o que habiéndote conocido están caminando sin ti, Señor, están caminando alejados de ti, Señor. Atráelo a tu casa, Señor, tráelo de nuevo a este lugar, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.